Muy buenos días, hermanos y hermanas. Damos las gracias al Señor por otro día más en el que nos permite reunirnos para adorarle juntos. Es un privilegio, hermanos, poder estar reunidos en esta mañana, compartiendo de la palabra y recordando lo que el Señor Jesucristo ha hecho por todos nosotros. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a este tiempo de enseñanza. Roguemos al Señor que nos ayude en nuestras debilidades para que así podamos comprender esta palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque nos concedes esta reunión en este tu santo día. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has ordenado esto para nuestro beneficio, para que seamos edificados en la fe, para que seamos consolados en el corazón, pero también para que seamos exhortados a hacer lo que tú nos mandas. Pedimos, Señor, así tu guía, capacítanos, ayúdanos, mira nuestras debilidades, mira nuestro pecado, Señor, y que tu palabra hoy, Señor, nos anime el corazón y nos transforme, Señor, nuestra conducta. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos las gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta mañana, aunque para nosotros es un gran privilegio estar reunidos como iglesia adorando al Señor, no así para muchas personas, no así para incluso muchos cristianos. Para muchos cristianos les parece que no es un gran privilegio, una necesidad o un tiempo de edificación el estar reunidos como iglesia, no solamente en el día del Señor, sino en cualquier otro escenario que la iglesia disponga. Es decir, que hoy en día un sector del cristianismo menosprecia a la iglesia, menosprecia la vida comunitaria de la fe. La fe tiene una dimensión comunitaria, no solamente es una dimensión individual, sino que también tiene una dimensión comunitaria, que claramente se ve en las Escrituras. Y hoy en día, como bien afirmo, hermanos, hay un gran sector del cristianismo que menosprecia esta dimensión comunitaria de la fe. ¿Cuáles son algunas de las razones que este tipo de cristianismo hoy está argumentando a favor de que no es necesario una iglesia local para vivir su vida cristiana? Por ejemplo, no quieren simplemente someterse a una autoridad bíblica como los pastores o como la misma congregación. O hay otra causa, y es que en el evangelismo se da mucha importancia a la relación personal con Dios, pero poca importancia se le da a la relación con la congregación, con la esposa de Cristo. Así que ese sobreénfasis en mi relación personal con Dios se hace a expensas, se hace rebajando mi relación con una iglesia local. Y ciertamente la Biblia muestra las dos cosas, mi relación con Dios, pero también mi relación con una iglesia. Otra causa de que exista este tipo de cristianismo que menosprecia esta dimensión comunitaria de la fe es, por ejemplo, iglesias que han sido abusivas, iglesias que han sido extremas, que han sido antibíblicas en sus tratos y en su organización, y han hecho que los creyentes entonces, viendo todos estos desórdenes, se aparten de tales iglesias y tomen alergia ahora a toda iglesia en general. También hay cristianos que son delicados, que no aguantan absolutamente nada en su iglesia local, y el primer problema, salen huyendo de estas situaciones. Así que todas estas pueden ser, y muchas más, causas por las cuales hoy en día hay cristianismo anti-iglesia. Cristianismo anti-iglesia, y precisamente, hermanos, eso es de lo que en esta mañana vamos a tratar. El cristianismo anti-iglesia es el pronóstico del desastre espiritual. Aquellos cristianos que creen que pueden vivir su vida cristiana plenamente sin una iglesia,
Eso es una señal, eso es un indicio que van de camino al desastre espiritual. Y por eso, hermanos, entonces vamos a ver en esta mañana que un cristiano que es indiferente a la dimensión comunitaria de su fe, pronostica su propio desastre espiritual. Yo quiero que lo veamos en la siguiente diapositiva. Ahí está entonces el tema que en esta mañana, hermanos, vamos a tratar para que podamos ver cómo este tipo de cristianismo pues nos conllevará a un desastre espiritual. Y quiero señalar en esta mañana tres argumentos en contra de afirmar que uno puede ser un cristiano sin iglesia. Entonces quiero que veamos lo primero, hermanos, quiero que me acompañen al Salmo 84 y vamos a ver la primera cosa. Vamos al Salmo 84 y veamos el primer asunto. Y lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que un cristiano que es indiferente a esta dimensión comunitaria de su fe, tiene que silenciar el deseo que Dios le ha puesto por la iglesia. Y esto está en parte en el Salmo 84, de los versículos 1 al 4. Entonces, vuelvo a repetir esto que vamos a ver, y es que, en primer lugar, un cristiano indiferente o un cristiano que menosprecia esta dimensión comunitaria de su fe está silenciando un deseo que el Señor ha puesto sobrenaturalmente en él, de la iglesia. Y el Salmo 84 es un salmo que nos va a hablar acerca de este deseo que existe por la iglesia, o en palabras del Antiguo Testamento. Yo quiero que leamos del versículo 1 al 4 y dice aquí este pasaje así: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Aquí el salmista, en estos 4 versículos, expresa ese fuerte anhelo y ese fuerte deseo que él tiene por la casa de Dios y por los atrios de Jehová. Yo quiero que veamos la manera como él lo describe. En el versículo 1, en el primer renglón, dice: cuán amables son tus moradas. La palabra amables que ustedes encuentran ahí es la palabra cuán hermosas o cuán amadas son tus moradas. El salmista está reconociendo que en el Antiguo Testamento el templo de Dios era una cosa muy hermosa, era algo en lo que Dios quería que todos amaran, porque era donde Él habitaba de manera especial. Y por eso esta casa de Dios en el Antiguo Testamento era algo muy amado, era algo muy apreciado por el israelita, era algo muy hermoso en aquella época. Y esto nos habla de lo mismo que nosotros deberíamos decir hoy de la iglesia. La iglesia es la morada de Dios en el nuevo pacto, y nosotros deberíamos decir cuán hermosa es la iglesia, cuán amada debería ser la iglesia para nosotros. Pero también dice el versículo 2: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Miren las palabras con las que en el versículo 2 expresa el salmista aquí. Dice: anhela mi alma y ardientemente desea. Estas dos palabras, anhela y desea, son palabras que muestran estos anhelos que este salmista tenía por la adoración y por la casa de Dios. Noten entonces cómo se describe aquí: anhela mi alma. Entonces no era
un anhelo solamente por costumbre o por religiosidad, sino que realmente su alma, su corazón, deseaba poder estar cerca a la casa del Señor. Y luego expresa ardientemente desea, miren esa palabra, ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. No solamente el cuerpo tenía este anhelo, sino que todo el ser del salmista quería participar de la adoración allí en el templo. Eso mismo, hermanos, es lo que el Señor ha puesto en los creyentes del nuevo pacto. Nosotros como cristianos hemos recibido de parte de Dios el querer como el hacer por su buena voluntad. Y uno de esos quereres y uno de esos haceres es poder compartir y disfrutar de la vida en iglesia, de la vida en comunidad. Así que, hermanos, que afirman que no es necesario una iglesia local, que creen que no necesitan esa dimensión comunitaria de su fe, tienen que silenciar este deseo sobrenatural que Dios pone en los cristianos de tener una vida en comunidad. Y por eso la pregunta para nosotros aquí es, ¿tenemos nosotros hoy este mismo deseo que el salmista aquí en estos 4 versículos muestra? ¿Tenemos nosotros el deseo por la iglesia, no solamente por la adoración corporativa, sino por compartir con ella en cada instante que nosotros podamos? Tenemos ese deseo de relacionarnos profundamente con la iglesia, con aquellos a los cuales el Señor ha salvado. Hermano, si no tienes este deseo, pues debes crecer en este deseo a través del estudio de la palabra del Señor, y debes rogarle al Señor que te ponga este deseo en el corazón, porque aquí el salmista lo tiene y nosotros también deberíamos tenerlo. Hermanos, la iglesia es hermosa, la iglesia es hermosa, la iglesia es amada por el Señor y nosotros así debemos verla, como algo hermoso y como algo amado por el Señor. Pero en segundo lugar, hermanos, no solamente un cristiano que es indiferente silencia este deseo, sino que también ignora el patrón bíblico de lo que es una iglesia. Entonces vamos a ver ahí una segunda cosa, y es esta, hermanos, que un cristiano indiferente a la dimensión comunitaria de su fe ignora el patrón bíblico de la misma. Es decir, que la Biblia tiene un patrón muy claro en el que nos muestra que todos los creyentes, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, vivían su relación con Dios expresándola a través de términos comunitarios. Es imposible que un cristiano diga, por ejemplo, yo puedo tener una buena relación con Dios desde mi casa, leyendo y orando la Biblia y viendo las predicaciones por internet o por la radio. Es imposible que un cristiano pueda creer que puede disfrutar plenamente de su vida cristiana solamente en una expresión individual de su fe. La Biblia, repito, muestra cómo todos los cristianos, todos los creyentes, tanto del antiguo como del nuevo pacto, vivieron su fe de forma comunitaria. Así que vamos a ver, hermanos, estos patrones bíblicos en los cuales nosotros podemos identificar que la vida cristiana solamente se puede vivir en comunidad. Y quiero compartir con ustedes 4 de estos patrones que se ven por lo menos en el Nuevo Testamento. Y el primer patrón que el Nuevo Testamento nos presenta para la vida comunitaria es el patrón, vamos a llamarlo así, estar juntos. El patrón estar juntos. Yo quiero que me acompañen entonces al libro de Hechos y veamos allí algunas cosas. En especial, vamos a Hechos capítulo 2, verso 44. Hechos capítulo 2, verso 44. Dice
Lucas aquí acerca de la iglesia en Jerusalén lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaba cada uno por su lado. Por supuesto que no dice eso. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Este pasaje es un pasaje que nos marca un patrón en el Nuevo Testamento, en el cual todos los cristianos que se empiezan a convertir y que se empiezan a añadir a la fe, empiezan a andar juntos de manera organizada en iglesias locales. Y es interesante este versículo 44 porque dice que los que estaban juntos, ¿quiénes eran? Eran todos los que habían creído. Entonces miren que los que habían creído, eso habla de la dimensión individual de la fe, habían creído personalmente, pero que esa fe la experimentaron en una dimensión comunitaria, estaban juntos. De manera que este texto, a manera de ejemplo, nos deja ver el patrón bíblico del Nuevo Testamento de estar juntos. Pero yo quiero citar otras escrituras, hermanos, aquí mismo en Hechos, que nos dejan ver este patrón de estar juntos. Por ejemplo, más atrás, en Hechos capítulo 1, versículo 44, dice así: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Dice, estando juntos. Esta palabra estando juntos, aquí en español se traduce como un gerundio, estando, lo cual quiere decir que era algo continuo que ellos hacían, siempre estaban juntos, incluso después y antes que Jesucristo ascendiera. Ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Miren, estaban todos unánimes juntos. Este verbo estaban es un verbo que aparece en tiempo imperfecto. El tiempo imperfecto es un tiempo que indica algo que se hizo continuamente en el pasado. No es algo que se hizo una vez y ya, sino es algo que se hizo continuamente en el pasado. Lo cual quiere decir que no solamente en el día de Pentecostés, sino otros días, este grupo de 120 discípulos permanecían juntos, unánimes. Más adelante vemos el versículo 46 del capítulo 2 del versículo de Hechos, ahí donde hace un rato leíamos, pero más abajo, verso 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Note que no dice y cada uno estaba perseverando, sino que los menciona como un grupo, perseverando unánimes ellos cada día en el templo. Esos son patrones muy claros en el Nuevo Testamento. Ahora, hay un ejemplo en particular que me gustaría citar para que nosotros pudiéramos ver con mayor claridad este patrón. Y es el ejemplo de Saulo o del apóstol Pablo. Vamos a Hechos, capítulo 9, y veamos este patrón tan interesante en el apóstol Pablo. El capítulo 9 de Hechos nos narra la conversión del apóstol. Y cuando se convierte al Señor, el versículo 19 nos dice lo siguiente: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos, miren, que estaban en Damasco. Así que noten que cuando Pablo se convierte al Señor, inmediatamente él está con los discípulos que estaban allí ubicados en Damasco. Entonces noten que desde el primer momento en que Pablo se convierte, ya empieza a experimentar su fe a un nivel comunitario. Pero más abajo, hermanos, encontramos algo más. En el versículo 26, después de que tiene que escapar de Damasco porque los judíos quieren y los griegos quieren matarle, versículo 26 nos dice lo siguiente:
Cuando llegó a Jerusalén escapando, y miren esta palabra, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Miren esta palabra, trataba de juntarse. Esa palabra es muy importante porque no significa meramente un tratar de acercarse a una persona, sino que esta palabra trataba de juntarse es una palabra que se parece mucho en su raíz a la palabra para estar unidos en matrimonio. La misma palabra que aparece en Mateo 18 cuando dice los dos eran una sola carne, es la misma palabra similar que aparece aquí, trataba de juntarse. O sea, ¿qué era lo que quería el apóstol? El apóstol trataba de juntarse a un cuerpo de discípulos a través de un compromiso, a través de un pacto. Él quería estar con los discípulos, por eso dice allí, trataba de juntarse. Note que fue el apóstol el que tomó la iniciativa de juntarse con los discípulos y no fueron los discípulos los que le rogaron al apóstol. Y después de hacerle un examen a través de Bernabé, ahí en el versículo, a ver si realmente era un discípulo, entonces Pablo pues es aceptado y en el versículo 28 dice, y estaba con ellos. Miren, estaba con ellos. O sea, Pablo no empezó a ir, bueno, me voy a ir a predicar allá a Asia, nos vemos más tarde, sino que él primero empezó a convivir con la iglesia. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Así que este ejemplo es muy diciente acerca de lo que Pablo entendía de la expresión comunitaria de la fe. Y luego, en el versículo 30, miren lo que dice. Cuando supieron esto los hermanos, bueno, que a Pablo le iba a venir persecución y muerte, dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y allá en Tarso, ¿quién lo recoge después? Allá en Tarso lo recoge Bernabé y se lo lleva para Antioquía. Y miren el capítulo 11, cuando Pablo es llevado por Bernabé a Antioquía, versículo 26, 11-26, dice así, y se congregaron allí, hablando de Pablo y Bernabé, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos, por primera vez en Antioquía. Entonces miren cómo Pablo procuró siempre estar ligado a una iglesia local para desde allí poder experimentar su verdadera vida cristiana. Y es también importante ver en este último versículo que leímos, hermanos, que se les llama a los discípulos cristianos por primera vez, cuando se les ve en esta dimensión comunitaria. A esos que están juntos, a esos se les llama cristiano. Así que uno, ¿qué podría decir? Que los que no están juntos, se podría decir, no son cristianos, aunque pues pueda que lo sean, pero es en la expresión comunitaria donde se confirma que efectivamente estas personas son cristianas. Así que este es el primer patrón, el patrón de estar juntos. Pero veamos el segundo patrón ahora, el segundo patrón del Nuevo Testamento, hermanos, es el patrón unos a otros, unos a otros. El Nuevo Testamento en muchas partes, muchísimas partes, utiliza esta frase, unos a otros. Y cuando se utiliza esta frase unos a otros, por lo general está relacionada con mandatos mutuales, es decir, mandatos que tienen que hacerse de unos para con otros y entre todos. Hermanos, si una persona, si un cristiano no puede o no quiere vivir su fe en una comunidad cristiana, le será imposible cumplir estos mandatos mutuales. Es imposible que un cristiano, estando aparte de una iglesia local, pueda tener el cumplimiento de estos mandatos mutuales. Yo tengo aquí una lista de varios de esos mandatos y quisiera poder expresar algunos de ellos. Y permítanme leer los textos para que no usemos todo el tiempo buscándolos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado.
Cristo estaba amando a sus discípulos, a sus 12 discípulos y a todos los que le estaban siguiendo. Y él dice, así como yo los he amado a ustedes, como he estado entre ustedes, haciendo cosas por ustedes, ustedes también deben amarse los unos a los otros. De manera que eso ya implica que los discípulos tienen que estar juntos para poder cumplir el mandamiento del amor mutuo. Pero luego, más tarde, Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Colosenses 3:16. No solamente hay que amarnos, sino que también hay que exhortarnos y animarnos. ¿Y eso cómo se puede hacer? Solamente cuando vivimos en comunidad. Solos no podemos exhortarnos, solos no podemos animarnos. Luego, el autor de Hebreos dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16, la ayuda mutua. Hermanos, ¿cómo nos vamos a ayudar mutuamente si no estamos aquí, si no nos conocemos nuestras necesidades? Así que solamente podemos ayudar mutuamente a los que están viviendo su fe en una dimensión comunitaria. Cuando Pablo regula la ofrenda en 1 Corintios 16:1, él dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, o sea que estas ofrendas que se recogían tenían como destino ayudar a los santos. ¿Y quiénes eran esos santos? Los que conformaban las iglesias locales del primer siglo. Pablo también en Tesalonicenses dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, ¿cómo vamos a poder animar a alguien? ¿Cómo vamos a poder edificar a alguien si no está entre nosotros? Es muy difícil. Efesios capítulo 5, versículo 21, Pablo dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Nos debemos sometimiento mutuo los unos a los otros como iglesia. El pasaje que leíamos al iniciar, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a considerar? Pues cuando nos tenemos aquí presentes, es que podemos conversar y podemos considerarnos para decirnos, hermano, ¿por qué no haces esto? Hermano, yo te aconsejo esto. Ah, hermano, qué bien. Entonces, esas cosas nos estimulan al amor y a las buenas obras. Incluso, hermanos, dice el apóstol Pablo al final de sus cartas, saludaos unos a otros con ósculo santo o con beso santo, es decir, con ternura hacia los hermanos, con amabilidad, con expresión de amor. ¿Cómo vamos a poder hacer eso si no vemos a los hermanos? Entonces miren que sin una expresión comunitaria de la fe es imposible cumplir estos mandatos. Si hay cristianos que se aíslan y que dicen que las iglesias no son necesarias, ¿cómo van a poder entonces cumplir estos mandatos mutuales del Nuevo Testamento? Será imposible. Y no está de más, hermanos, recordar que los mandatos como la celebración de los sacramentos, el bautismo y la cena, y el aprendizaje de la palabra, la disciplina eclesial, solamente se pueden suplir en el contexto de una iglesia local. La cena del Señor, iglesia local. La disciplina en la iglesia, iglesia local. Los bautismos, iglesia local. La vida cristiana no se puede vivir a solas. Todo tiene que vivirse, hermanos, en comunidad. Pero veamos ahora el tercer patrón. Ya hemos visto dos. El primero es el patrón de estar juntos. El segundo es el patrón de unos a otros. El tercer patrón que vemos en la Escritura es el patrón de pastores y miembros. Yo quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versos 17 y 18. Ahí está el tercer patrón, el patrón pastores y ovejas o pastores y miembros. Dice así Hebreos 13, 17 y 18, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y luego el 18 dice, orad por nosotros,
pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. En el verso 17 claramente vemos a unos creyentes que ¿qué deben hacer? Sujetarse a los pastores. Así que eso tiene muchas implicaciones. Eso implica que esos hermanos han reconocido a alguien o a algunos como sus pastores y que es a ellos a que deben someterse, a que deben obedecer. Pero en el 18 vemos también que los miembros deben orar por esos mismos pastores a quienes han reconocido. Entonces noten aquí esa dinámica entre pastores y miembros, o pastores y ovejas. Un cristiano, hermanos, un cristiano no puede vivir su vida cristiana sin un pastor. Y un pastor no puede vivir su vida cristiana sin un rebaño. Por eso es que no existen los pastores sin iglesias y no deberían existir iglesias sin pastores. Dios no colocó los pastores como por si de pronto, sino que colocó y estableció los pastores porque Él sabía que a través de ellos la iglesia iba a ser gobernada, la iglesia iba a ser alimentada, la iglesia va a ser edificada. A través de ellos Dios va a dar la gracia de su palabra y va a dar el alimento a la congregación. Así que es imposible que un cristiano pueda vivir su vida cristiana aparte de una iglesia bajo o lejos del gobierno pastoral. Pero veamos también, hermanos, un pasaje que es muy importante en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Y vean cómo en el Nuevo Testamento el patrón es que las iglesias siempre estaban con sus oficiales eclesiales. Efesios capítulo 1, versículo 1. Perdón, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pero mire lo que añade, con los obispos y diáconos, con los obispos y diáconos. Estos santos que estaban en Filipos, note, estaban en compañía de los obispos y los diáconos. Noten entonces cómo el patrón en el Nuevo Testamento es que los cristianos están relacionados en una comunidad cristiana donde hay oficiales. Miren que Pablo escribe la carta como diciéndoles: escribo esta carta porque reconozco que ustedes son iglesia. Ustedes son iglesia porque tienen pastores y tienen diáconos. Si ustedes no estuvieran con ellos, pues yo no escribiría esta carta. Pero yo escribo esta carta a una iglesia local organizada. A una iglesia local organizada. Así que el provecho de esta epístola es para una iglesia local organizada. Y si alguien no está en la iglesia, pues no tendrá el provecho de esta carta. Cuando las cartas eran leídas en el primer siglo, eran leídas de manera pública. Recuerden que Pablo, por ejemplo, en Efesios dice a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los trabajadores. ¿Por qué hace eso? Porque Pablo sabía que las cartas se leían públicamente cuando estaban las esposas, cuando estaban los esposos, los hijos. Así que miren que habían congregaciones concretas en el Nuevo Testamento a las cuales iban dirigidas las epístolas. Podríamos pensar también en el ejemplo de las cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias a las que Juan les escribe. Pero el cuarto patrón, hermanos, es el patrón, podríamos llamarlo así, de metáforas comunitarias. Las metáforas comunitarias. ¿Cuáles son estas metáforas comunitarias? El Nuevo Testamento utiliza varias metáforas para referirse a la iglesia. Y solamente déjenme mencionarlas para poder avanzar. El Nuevo Testamento menciona que la iglesia es una familia. El Nuevo Testamento menciona que la iglesia son miembros de un cuerpo. El Nuevo Testamento menciona que la iglesia es un rebaño de ovejas, la grey de Dios, según Pedro. El Nuevo Testamento menciona que somos un edificio y que somos un templo. Y todo esto nos habla de vivir la vida
en comunidad. Los familiares no deben vivir ajenos a su familia, los miembros del cuerpo no están andando por ahí solos, las ovejas no están fuera de su rebaño, el edificio no se construye en partes diferentes y el templo tampoco. Todo se construye en un mismo sitio, todo está en un mismo testimonio bíblico que aquí hemos citado y que solamente es una parte porque hay muchos más argumentos. Ninguno de estos hermanos o personas que afirman que se puede ser cristiano solos, individuales, está en lo correcto y tiene que ignorar todo este testimonio y todos estos patrones de la Biblia. Pero ahora, en tercer lugar, quiero que lo veamos también allí, un cristiano indiferente a la dimensión comunitaria de la fe menosprecia la obra de Dios en y con la iglesia. Menosprecia la obra de Dios en y con la iglesia. Hermanos, miren, nosotros debemos comprender que el único organismo al cual Dios prometió edificar es su iglesia. El Señor dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la iglesia en donde Dios está derramando su gracia para que a través de ella su gracia llegue al mundo. Si nosotros queremos hacer la obra de Dios, ¿en dónde debemos comenzar? Estando en la iglesia. La obra de Dios no se puede hacer fuera de la iglesia. Por eso, estas organizaciones paraeclesiásticas, o sea, que no son iglesia y que intentan hacer la obra de Dios, no son bíblicas, son pragmáticas. En la práctica pueden hacer muchas cosas, pero no son bíblicas, porque Dios ha establecido que solamente su iglesia en el mundo es su vocera oficial, su embajada oficial, es donde o es por medio de la cual Dios hace su obra. Cuando hacemos la obra con la iglesia, la gloria es para el Señor. Recordemos, hermanos, que Dios compró a su iglesia con precio de sangre. Hechos 20:28. Claro, compró a cada cristiano, pero aquí en este pasaje Dios dice, compró a la iglesia. Efesios también nos dice eso. Dios compró a la iglesia, se casó con ella, Dios le ama, Dios le es fiel a su iglesia local, o a sus iglesias locales, o a su iglesia universal. Dios está santificando, construyendo, animando, consolando a su iglesia como un cuerpo. Además, Dios bendice las reuniones de la iglesia. Las asambleas como esta que tenemos hoy es bendecida por Dios. El Salmo 27 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Esto quiere decir que Dios nos guarda cuando estamos en su iglesia. Cuando la palabra es predicada en las reuniones públicas, edifica. Por eso Isaías nos puede recordar aquí que porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. ¿Cuándo es que Dios envía su palabra? En las asambleas, en las reuniones públicas de manera especial, más que cualquier otro día. Dios está hoy enviando su palabra a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser alimentados por ella, para que nosotros podamos dar fruto a partir de ella. Así que Dios bendice las reuniones de la iglesia, de manera que si tú no estás en las reuniones de la iglesia, ¿cómo vas a hallar edificación? ¿Por qué crees que tu vida se hace tan difícil? ¿Por qué crees que encuentras tantos obstáculos? ¿O por qué crees que te hallas tan cómodo? Porque no estás con la iglesia. Pero además, Dios obra con la iglesia. Hermanos, la palabra del Señor enseña que el único organismo autorizado para ser profeta de Dios o boca de Dios en el mundo es la iglesia. La iglesia es la boca de Dios en el mundo, en el siglo XXI, en este día. El apóstol Pedro dice que nosotros hemos sido linaje escogido, real sacerdocio,
para que anunciemos las virtudes. Pero yo quiero en especial, hermanos, que vayamos a un pasaje y que lo analicemos y ponerlo a consideración de ustedes. Apocalipsis capítulo 11. Y quiero demostrar en este pasaje que la iglesia es la voz autorizada de Dios en el mundo. Apocalipsis capítulo 11 comienza hablándonos acerca de dos testigos. Y hay dos formas de interpretar estos dos testigos, una correcta y una no tanto, diría yo. Y quisiera entonces exponer en este pasaje ese hecho de que la iglesia es la voz autorizada de Dios. Vamos a leer del 1 al 4. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos la hollarán la ciudad santa 42 meses. Verso 3: y daré mis dos testigos, que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Hermanos, ¿cómo debemos interpretar este pasaje? Debemos recordar, hermanos, que Apocalipsis es un libro puramente simbólico y que Juan está escribiendo a unas iglesias locales que están padeciendo persecución, unas iglesias locales cuyos líderes están siendo perseguidos y maltratados por el imperio romano. Y Juan escribe esto para recordarles que estos líderes deben hacer la obra de Dios, deben hablar al mundo, pero que a pesar de ello van a ser muertos. Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos? Pues se ha dicho mucho que son Elías y Moisés o Zorobabel. Muchas personas han dicho cosas acerca de quiénes son estos dos testigos. Pero hermanos, debemos comprender que lo que Juan está explicando aquí es lo que ocurre cuando Jesús asciende y cuando Jesús vuelve. Es decir, ese tiempo entre su primera y su segunda venida es de lo que se está hablando aquí. Entre su primera y su segunda venida, Dios ha enviado sus dos testigos. ¿Cuáles son sus dos testigos? Es simbólico, hermanos. No son dos testigos literales que van a aparecer, que es Elías o que es Juan el Bautista. No es eso de lo que está hablando. De lo que está hablando es que estos dos testigos, entre la primera y la segunda venida, son la iglesia. ¿Y por qué podemos hacer esta afirmación? Solamente déjeme darle una pista. Versículo 4 dice que esos dos testigos son los dos candeleros. Miren el versículo 4, que esos dos testigos son los dos candeleros. Y en el capítulo 1, en el versículo 20, ¿quién dice Juan que son los candeleros? Vamos a mirarlo. Juan 1:20, el mismo Apocalipsis nos da las claves de interpretación. Apocalipsis 1:20 dice, Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros, miren, 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Entonces mire cómo Juan nos da la clave. Un candelero en Apocalipsis está haciendo referencia a la iglesia. Así que cuando habla de los dos olivos, ¿quiénes son los dos olivos? Los dos olivos son una representación de la iglesia, de aquellos que traen la luz del mundo. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Predicar la palabra entre la primera y la segunda venida de Cristo. Noten que esta predicación no se limita solamente al territorio de Israel, porque el versículo 9 y 10 nos dice el alcance de su predicación. Dice el 9 y 10 de capítulo 11, 9 y 10, dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones
verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra, miren el alcance de su predicación, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces noten que la predicación de ellos alcanza a todo el mundo y no solamente al territorio de Israel. ¿Qué predicación alcanza a todo el mundo? Solamente la predicación de la iglesia. Así que por estas 2 claves que he mencionado, hermanos, podemos identificar a los olivos de este pasaje, a los testigos, como la iglesia que predica el evangelio. La iglesia entonces es el único vocero de Cristo en el mundo desde la primera venida hasta su segunda venida. Y la iglesia sufre oposición, sufre tribulación durante esa época hasta que Cristo venga y la resucite. Así que, hermanos, debemos estar con la iglesia para hacer la obra de Dios. Fuera de la iglesia no podremos hacer la obra de Dios. Ahora permítanme terminar con unas conclusiones, unas aplicaciones de estos pasajes y de estas ideas que hemos visto. ¿Qué hemos visto hoy, hermanos? 3 cosas: que aquellos que son indiferentes a la dimensión comunitaria de la iglesia, 1, tienen que silenciar el deseo por la iglesia. 2, tienen que ignorar los patrones bíblicos. Y 3, tienen que menospreciar la obra que Dios está haciendo en la iglesia. Es muy grave entonces aquellos que dicen que la iglesia no es para nada y que uno puede vivir su vida individualmente. Así que, hermano, ¿cómo está tu deseo por la iglesia local? ¿Cómo está tu anhelo por la iglesia local? ¿Amas tu iglesia local? ¿Estás comprometido, comprometida por tu iglesia local? Bueno, debes hacerlo, porque Dios está comprometido con su iglesia. Así que tú, ¿estás comprometido con tu iglesia? Hermano, debes considerar los 4 patrones del Nuevo Testamento que vimos: estar juntos unos a otros, metáforas comunitarias y pastores y miembros, y ver que la iglesia local es una institución bíblica. Cuando los cristianos cometen pecado o cuando están en una dificultad, por lo general, ¿qué hacen? Se van, se apartan y se alejan. Cuando no les gustó algún procedimiento que se hizo, o cuando algo se hizo en contra de ellos, tienden a alejarse y empezar a hablar mal de la esposa de Cristo. Y aunque las iglesias deben ser bíblicas, no son perfectas, y eso debemos comprenderlo. Pero ese no es el proceder de los cristianos. Los cristianos deberían más bien sufrir el agravio, soportar y acercarse, buscar ayuda, pedir oración, pedir consejo y acercarse a la iglesia en lugar de alejarse, porque en la iglesia Dios les va a restaurar y Dios les va a guiar. Cuando un cristiano abandona la vida comunitaria, no hay crecimiento, se confunde doctrinalmente, hay desánimo y debilidad ante el pecado, está más expuesto a los ataques de Satanás y empezamos a creernos suficientes, orgullosos, arrogantes, que tenemos la verdad y que podemos vivir solos. Eso es nada más que el desastre espiritual. Hermano, yo te aconsejo que te unas a tu iglesia mucho más de lo que ahora lo has hecho, de que no hables mal de tu iglesia, de que tú estés atento a las enseñanzas de tu iglesia local, que mientras la iglesia está reunida, aprendiendo de la palabra del Señor, tú no busques otra iglesia para escuchar enseñanzas. Escucha la enseñanza de tu iglesia local, porque eso es lo que los pastores han decidido que es sabio y necesario para ti. Cuando los miembros de la iglesia empiezan a ignorar la enseñanza local y a empezar a desear la enseñanza extranjera, pues se están metiendo en un proceso en el que no van y empiezan a desear que su propia iglesia tenga estas enseñanzas
que no son parte de su proceso. Yo quisiera que el pastor enseñara de este tema, que enseñara sobre este punto, que hiciera esto porque es que yo escuché tal y tal que enseñó sobre esto. Hermanos, noten el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, cómo Juan le escribe a cada una en particular debido a sus pecados y a sus procesos. Noten que Juan no le escribe a todas las iglesias lo mismo, sino que cada una va en su proceso. Por eso la iglesia local debe estar escuchando la voz de su propia iglesia local, aunque eso no quiere decir que pues no podamos oír a otras, no obstante, no tanto como la propia iglesia local. Hermanos, Cristo Jesús es el rey de su iglesia. Él es quien la sustenta, Él es quien la nutre, Él está haciendo la obra aquí entre nosotros. Separados de Él, nada podemos hacer, y Él está en la iglesia, obrando. Así que tú no puedes estar lejos de la iglesia porque no puedes recibir la obra de Él. Es maravilloso, hermanos, que Cristo está conformando la iglesia con pecadores como nosotros. Eso es maravilloso, que Dios nos utilice para ser testigos en el mundo a pesar de que somos tan pecadores. Ahora, puede que tú seas uno de estos pecadores por los que Cristo murió. Quizá tú seas un ladrillo con el que Dios quiere construir su edificio, su templo. Quizá tú seas un miembro de la familia que se ha perdido. Quizá Dios quiere que tú seas un testigo de Él en este mundo, pero todavía no lo eres. Y no lo sabrás hasta que no confíes en Cristo de todo corazón. Confía en Jesucristo de todo corazón y acepta no solamente a Cristo, sino también a su esposa, a la iglesia. Abandona tu pecado, mira a Cristo y empieza a vivir tu fe en una expresión comunitaria para que seas edificado. Es con la iglesia que vamos a pasar la eternidad, no es solos. Así que confía en Cristo y únete de corazón a una iglesia local. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar y damos gracias por la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque tú has creado este precioso organismo para hacernos crecer, para hablar al mundo, para mostrar a Cristo, y te agradecemos por ello. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes de creer que hay algo más grande, Señor, que Cristo y que tu iglesia. Creer quizá que una organización es más importante que la iglesia local. Creer que algo para eclesiástico, Señor, es más importante que la iglesia local. Creer que mi fe personal es más importante que la iglesia local y que yo puedo vivirla individualmente. Guárdame, Señor, y guárdanos a todos de pensar así. Ayúdanos más bien a disfrutar de este organismo, Señor, que tú has hecho para nuestro crecimiento. Y pedimos por todos aquellos que hoy están profesando, enseñando por redes sociales y de otras maneras en contra de la iglesia, para que tú los traigas a la verdad, Señor, y ellos también puedan unirse a iglesias locales bíblicas. Y aquellos, Señor, que están en iglesias locales que no son bíblicas, sino que, como tu palabra dice, son sinagogas de Satanás, tráelos, Señor, tráelos para que podamos enseñarles con la voz autorizada de tu palabra que nos has dejado. En Jesucristo, Señor, te agradecemos y nos encomendamos a ti. Amén.